El 14 de diciembre fue un día lunes. A las 10:30 de la mañana recibí un llamado del secretario de la presidenta que quería que yo estuviera a las 12 en Casa de Gobierno, que iba a haber un anuncio importante. Nunca me invitaban y yo nunca iba a los anuncios. Me parecía que el presidente del Banco Central no tenía por qué estar en los anuncios. Sin embargo, insistieron y la presidenta pidió verme a las 11:30, ya con todo el salón lleno, y ahí me informó del Fondo del Bicentenario y ahí pude dar mis primeras opiniones. Además, yo había siempre puesto límites sobre cuál era, a nuestro entender técnico, el manejo de las reservas, el manejo del tipo de cambio y el manejo de la cantidad de dinero, que son las variables donde tiene que actuar profesionalmente el Banco Central. Siempre mantuve mis conversaciones con la presidenta para la presidenta, pero indudablemente señalé algunos... yo no diría cuestionamientos, pero sí algunas cosas para evaluar que no se habían evaluado hasta ese momento. ¿Cómo era hasta ahí tu relación con Cristina Kirchner? Siempre fue una relación formal, distante, pero de mucho respeto, como lo fue también durante los anteriores años con el presidente Kirchner. Es que no renuncié en el medio, ya se habían cumplido todos los pasos institucionales. Desde el Banco Central nosotros quisimos cumplir en todo momento con la ley, cumplir con los procedimientos, cumplir con las normas. Lamentablemente desde el gobierno hubo el avasallamiento, el llevarse todo por delante y fíjate vos la gran anomalía. Un DNU inconstitucional nos pone afuera del Banco Central. Para ir con lo que marca la ley, ¿qué marca la ley? La ley marca que el Consejo el Consejo de la Comisión Bicameral tiene que ser previo y tiene que haber causa. Y la causa era la no implementación del Fondo del Bicentenario cuando en realidad se habían cumplido solo 7 días. 7 días hábiles en los cuales se había tratado el Fondo del Bicentenario por las distintas áreas técnicas del Banco Central. Por lo tanto, cuando yo terminé de explicarle a la Comisión Bicameral, luego de 7 horas, cuál había sido el tratamiento técnico, ya no había más nada que hacer. Todavía estaba vigente el DNU. Yo hubiera esperado al dictamen de la Comisión Bicameral si hubiera caído el DNU y entonces realmente hubiera valido la ley. La ley decía, señores, tiene que haber causa y tiene que haber un consejo previo. Este consejo fue a posteriori. Yo, como sabés, hace una semana que ya no ingreso al Banco Central. Por lo tanto, lo único que quisimos institucionalmente, y me parece también agradeciéndole a los 2.500 trabajadores del Banco Central que siguen apoyándome, que siguen enviando mails, que estuvieron al lado mío y realmente me dieron una fuerza enorme para poder defender a la institución, Marcelo. Por eso, por la institución, creí que el momento adecuado era que el Congreso o la Comisión Bicameral tuviera mi testimonio, pero estando válido un DNU que inconstitucionalmente me removía, ya no había más nada que esperar. O sea que para mí el final fue precisamente la explicación al Congreso. Realmente hubiera esperado, como te decía, el dictamen de la Comisión si yo del Congreso hubiera vuelto al Banco Central. Como le pasó a otros que pasaron por un proceso similar. Esto no pasó. Me parece importante la posición técnica de alguien que, como vos decís, quizás ha tenido algunas diferencias personales o de criterio, pero me parece que habla muy bien de él como hombre de bien, que las ha dejado a su lado y se ha centrado en las condiciones objetivas. La pregunta es, ¿el Banco Central y su presidente incumplió con la ley en el tratamiento del Fondo del Bicentenario? La respuesta no se necesita de la Comisión Bicameral, Marcelo. La respuesta la tiene la gente. Creo que para mí, y creo que para el Banco Central en 5 años, el 14 de diciembre se rompió una relación de respeto que había y que marcaba que el Banco Central y sus equipos técnicos eran quienes gobernaban en materia de tipo de cambio. El tipo de cambio, Marcelo, siempre se fijó con criterios técnicos. Podemos estar equivocados o no, pero me hago cargo con todos mis equipos técnicos de la fijación del tipo de cambio durante todo el periodo de los 5 años y 4 meses. Lo mismo ocurre con el nivel de reservas y lo mismo ocurre con el nivel de tasa de interés o de cantidad de dinero. Sobre esas 3 variables, que es responsabilidad del Banco Central, puede haber habido críticas, puede haber habido discusiones o conversaciones con
el expresidente o cuando era presidente o con la presidenta, pero nunca hubo hasta el 14 de diciembre un avasallamiento precisamente en el espacio que le tocaba a la institución Banco Central. Creo que además se hablaba incluso periodísticamente que el Banco Central y la Corte Suprema eran los dos organismos públicos independientes y donde había profesionales que adoptaban su criterio profesional lejos de la contaminación política. Y yo siempre dije que lo mejor que le podía pasar al país, más allá de la persona, era que se cumpliera un periodo de 6 años en el Banco Central, porque fíjate, Marcelo, yo tuve 55 predecesores en 75 años de historia. Es decir, eso marca uno cada año y 4 meses. Pero fíjate, si sacamos al primero, Ernesto Bosch, que duró 10 años, prácticamente es menos de 8 meses, con lo cual el que duró más fue el primero y el último, y la voluntad de todo nuestro equipo era sentar los pilares para que tuviéramos en los próximos 100 años 15 sucesores, y eso iba a marcar que se había iniciado en el 2004-2010, y yo creo que se ha iniciado una etapa de estabilidad monetaria, financiera y cambiaria como hacía 30 años que no se veía en el país. Martín, tu situación judicial hoy, ¿cuál es? La verdad que la llevan mis abogados y tengo excelentes abogados que me ha permitido dedicarme a los temas profesionales, pero estoy absolutamente tranquilo que en todas las cosas que se han dicho, muchas de ellas realmente barbaridades, siempre he tenido apego por la ley, siempre he cumplido con la ley y por lo tanto voy a demostrarlo en todo lugar donde se me pida demostrarlo. El Banco Central en este momento en la Argentina es como un chico de 18 años que acaba de pasar la primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos tenido tantas crisis financieras que esto no es lo mismo que el Banco Central de los Estados Unidos, ni siquiera lo mismo que el Banco Central de Brasil. Y por lo tanto, el Banco Central, Marcelo, tiene dos herramientas. Una es el manejo del dólar y otro es el manejo de la tasa de interés. Podemos hacer una mesa redonda con todos los economistas que quieras y le pregunto a cualquier economista más ortodoxo, menos ortodoxo, más heterodoxo, si utilizaría hoy el dólar, dejaría apreciar el peso, por ejemplo, digamos que se dejan de comprar dólares por parte del Banco Central y el peso pasa a costar, o la paridad dólar-pesos, 3.40, 3.30. Bueno, yo creo que ningún economista profesional te puede recomendar eso en la Argentina, porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos y nos fue mal y terminó con una inconsistencia en el plano del gasto público, en el plano salarial, en el plano de la política de ingresos. La otra herramienta que tiene el Banco Central es utilizar la tasa de interés. Lamentablemente, por las crisis financieras que ha vivido la Argentina, una cada 7 años en los últimos 30, esto hace que el crédito con respecto al producto sea solamente el 12%. Esto quiere decir que el 88%, Marcelo, prácticamente toda nuestra economía es una economía que se mueve en efectivo. Por lo tanto, se sube o se baja la tasa de interés y vos estás actuando en el margen de la hoja. El resto se mueve como una economía en efectivo. Por eso digo y sostengo que debe converger y debe trabajar en conjunto todos los brazos de la política económica. La política fiscal, la política de gasto público, la política de ingresos, la política salarial, la política de competencia que permita abrir más y generar mayor inversión. Y te voy a dar dos datos muy precisos. Cuando yo asumí en el año 2004, el superávit primario, es decir, el excedente que le quedaba a la tesorería, ingresos menos gastos, tenía un excedente del 5% del producto, 4,5% a nivel nacional, 0,5% a nivel provincial. El aumento de salarios en 2004 fue del 10%. La política de ingresos en general tuvo un aumento nominal del 10%. Si vos traes esa política, esos mismos números, ese superávit fiscal, ese 10% de ingresos salariales, con la misma política monetaria y cambiaria, yo te aseguro que la inflación no sería ningún problema en la Argentina. Estoy absolutamente convencido que, dadas las herramientas que tiene el Banco Central, los problemas de inflación están fuera de la institución.